En este vídeo vamos a hablar sobre integrales de línea y en particular sobre las integrales de línea para una función escalar de variable vectorial. Si recordáis, las funciones escalares de variable vectorial son de la forma f de Rn a r. Entonces vamos a ver funciones que tienen varias variables y que van a los números reales. Entonces, ¿cómo se define la integral de línea para una función escalar? Pues de la siguiente manera. Si tengo una función f de Rn en R y una curva alfa de AB en Rn, acordaos cómo eran las curvas, ahora lo repasaré en cuanto hagamos la definición, derivable y cuya gráfica denotamos con gamma, es decir, yo la curva cuando la dibuje, pues puedo tener una cosa así, y esto se llama gamma, o sea, al dibujo de la curva se llama gamma. Podemos usar de notación poniendo gamma de alfa, como diciendo que es la gráfica de la curva alfa. Entonces, si la función f es continua sobre alfa, ahora veremos lo que significa esto, se define la integral de línea de f sobre alfa como, esto es pura notación, es la integral en gamma, que es el dibujo es la gráfica de la curva, de f por diferencial de alfa. ¿Veis? Es como si fuera un producto escalar, f por diferencial de alfa. Pues bien, esto se hace de la siguiente manera, será la integral entre y b, que es el dominio de definición de la curva, por f de alfa de t, es decir, tengo que sustituir dentro de la función las coordenadas de la curva, y luego por el módulo de alfa' de t. ¿Quién es alfa' de t? Pues derivar la función respecto de t. Entonces tendré varias variables. Me aparecerá un vector. Pues a este vector le tengo que hacer el módulo, que sería lo que tengo aquí. Es la raíz cuadrada de alfa'1 de t al cuadrado más alfa' de t al cuadrado. Alfa' quiere decir la derivada de la coordenada, pues la primera en este caso, la segunda, etcétera, etcétera, hasta llegar a la última. Y como observación, pues si f de x 1xn es 1, entonces la integral en gamma de 1 por diferencial de alfa representa la longitud de la curva alfa de t. Esto es una fórmula que conocemos del cálculo de una variable, que para una curva, pues sabemos que su longitud era la integral entre a y b, que era su longitud, de la raíz de 1 más f' de x diferencial de x, ¿os acordáis? Pues esto, cuando está parametrizada la curva, viene a ser exactamente lo mismo que esto. Bien, vamos a denotar ciertas cosas. Lo primero, ¿cómo eran las curvas? Pues las curvas, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo en este ejercicio. Las curvas, bueno, aquí pone alfa de t, sería alfa de tita, ¿vale? Tendría que ser tita o poner aquí una t directamente. Bueno, como aquí está todo en tita, alfa de tita. Entonces, digamos que tiene dos coordenadas, esta es la coordenada x, la coordenada y. Si os acordáis, las veíamos como una función en las que la t, o tita en este caso, era un parámetro y solamente dibujábamos la parte de aquí. Esto lo vimos en su momento, cómo se definían las curvas en Rn. En la práctica de MATLAB vimos cómo se representaban ese tipo de funciones, que salían curvas, obviamente. Y eso es por un lado lo que son las curvas. Bien, que sea derivable y cuya gráfica denotamos con gamma, pues que sea derivable quiere decir que cuando vea yo el dibujo, pues sea más o menos suave, sus curvas sean suaves y demás, es decir, que no haga esto, no haga picos. Aunque cuando hay picos, pues veremos cómo se trata, porque se puede hacer de una forma bastante sencilla, ¿vale? Pero lo normal es que no tenga picos, porque si tiene picos, digamos que lo que vamos a tener es que separar en trozos, ¿de acuerdo? Bien, pues, ¿qué significa que sea continua sobre alfa? Pues significa que cuando yo hago f de alfa de t, lo que obtengo es una función que es continua, en el intervalo AB, obviamente, que es el de definición de la curva. Bien, pues eso sería, digamos, las aclaraciones sobre la definición. Vamos a ver el ejercicio y después vamos a hacer otro. Dice, comprueba que la integral de línea, la integral en gamma r de 1 diferencial de alfa, donde de gamma r es el dibujo de la curva x cuadrado más y cuadrado igual a r, al cuadrado, obviamente, coincide con la longitud de la circunferencia de radio r. Bueno, aquí era tita, vimos hace un ratito. Bien, pues lo que tengo que ver es que la longitud de la circunferencia de radio r, sé que es 2πr, pues tengo que ver que la integral esta, pues realmente cumple la observación, es decir, que me da como resultado dicho perímetro. Entonces, la curva
hay que parametrizarla, hay que establecer una parametrización de la forma esta sobre el dibujo, pues la más fácil es x es r por el coseno de t y igual a r por el seno de t, o tita en este caso. Entonces, alfa de tita es r coseno de tita, r seno de tita. Y entonces, pues su derivada sería alfa prima de tita, pues menos r seno de tita, r coseno de tita. Sería derivar todo respecto de tita. Entonces, la integral en gamma r de 1 diferencial de alfa será la integral entre 0 y 2pi, puesto que para dar la vuelta completa tengo que ir de 0 a 2pi, pues la integral entre 0 y 2pi de la raíz cuadrada de alfa prima al cuadrado, alfa prima 1 al cuadrado más alfa prima 2 al cuadrado. Esto, como sabemos, es raíz cuadrada de r cuadrado, que es r, integro, esto sería r por tita entre 0 y 2pi, pues sustituyendo en 2pi y en 0, pues me da 2πr. Y esta sería la forma en la que se harían las integrales de línea. En este caso, pues para calcular la longitud de una curva. Vamos a ver otro ejemplo de integral de línea sobre una función escalar. Bien, aquí tenemos una función f de R2 en R, dada por f de xy igual x más y. Y la curva alfa de 0,2 en R, dada por alfa de t igual 3t cuadrado partido por 2, 2t cuadrado. Esta sería una curva, pues que iría desde la t de 0 hasta 2, pues sería un trozo de curva tipo parabólico, ¿vale? Porque las dos coordenadas son cuadradas, la podríamos dibujar. De hecho, os insto a que la intentéis dibujar, pues o bien con GeoGebra o bien con MATLAB. Lo que tenéis que hacer simplemente es escribir esto en GeoGebra. Lo mejor es que pongáis x en vez de t y vais a ver el dibujo. ¿Vale? Bien, vamos a calcular la integral. Pues bien, la integral en gamma de alfa de f por diferencial de alfa es, por definición, la integral entre 0 y 2, que es el dominio de definición de la curva, de f de alfa de t por el módulo de alfa prima de t, diferencial de t, ¿vale? Bien, vamos a calcular f de alfa de t y el módulo de alfa prima de t y ahora los colocamos aquí. Entonces, lo primero, f de alfa de t, pues como buena función compuesta que es, será f de 3t cuadrado partido por 2, 2t cuadrado. Y esto será, pues donde vea una x, 3t cuadrado partido por 2, más donde vea una y, 2t cuadrado. Las voy sustituyendo. Esto se puede sumar porque son todo t cuadrado, pues lo vamos a sumar y de hecho para luego integrar y hacer las operaciones que tenemos que hacer resulta más sencillo. Pues sería 2 por 2, 4, más 3, 7. 7 medios t cuadrado. Esto sería f de alfa de t. Y ahora vamos a ver el módulo de alfa prima de t. Lo primero es calcular alfa prima de t. Pues alfa prima de t sería la derivada de esto, serían 6t partido por 2, es decir, 3t. Y la derivada del otro pues sería 2 por 2, 4, 4t. Si le hacemos el módulo de alfa prima de t, pues será la raíz cuadrada de 3t al cuadrado más 4t al cuadrado, es decir, la raíz cuadrada de 9t más 16t cuadrados, obviamente, y esto es la raíz cuadrada de 25t cuadrado, que, como ya viene preparada, esto será 5t. ¿De acuerdo? 5t. Y tiene sentido, no tengo, porque si recordáis, la raíz de t cuadrado podría ser, es el valor absoluto de t, pero bueno, como t va entre 0 y 2, ¿vale? Pues sé que es 5t, no voy a tener que tomar el valor absoluto, ¿de acuerdo? Entonces, esto nos lo vamos a traer para abajo para hacer hueco para la integral y hacemos la integral con los elementos que tenemos aquí ya. Esto sería, bueno, lo dejo aquí que se vea y después si lo necesito hacer más para abajo, lo hago más para abajo. Esto es la integral entre 0 y 2, f de alfa de t. ¿Cuánto vale f de alfa de t? 7 medios t cuadrado. Por, ¿cuánto vale alfa prima de t? 5t, diferencial de t. Como veis, he cambiado f de alfa de t y alfa prima de t, por cada uno por su valor. Aquí, antes de continuar, me voy a parar un poquito porque este ejemplo está preparado, pero en otros ejemplos puede ser que esta expresión involucre raíces, involucre expresiones muy complejas. De hecho, cuando hago integrales de línea de este tipo, si la curva no es, digamos, buena, por decirlo de alguna manera, pues esto no se va a poder simplificar en una cosa tan sencilla, pues me van a quedar con raíces, unas expresiones un poquito complejas, y que luego para hacer la integral pues va a resultar bastante laborioso. De hecho, las integrales que involucran raíces suelen ser bastante duras de resolver en algunos casos.
hay que recurrir a métodos para resolver, por ejemplo, las que tienen polinomios de segundo grado, pues hay varias formas de resolverlas. Hay cambios de variable que las transforman y les quitan la raíz, o que la transforman en otra raíz más sencilla. En fin, hay por ahí todo un universo de cosas que se pueden hacer en este caso. Bien, las constantes las voy a sacar fuera. Lo primero, 7 por 5, 35, 35 medios, la integral entre 0 y 2, y esto sería t al cubo, diferencial de t, esto es 35 partido por 2, y esto sería t a la cuarta partido por 4, entre 0 y 2, y estos son 35 medios por, y t cuadrado, pues sería 2 a la cuarta partido por 2. Luego esto es 35, bueno, la sustitución en 0 no lo he dicho, pero se ve que es nula. 2 a la cuarta entre 2 es 2 al cubo, que son 8, y esto el 8 con el 2 se pueden ir, da 4, y 35 por 4 pues son 140 si no me fallan las cuentas, porque 35 por 2 serían 70 y por otros 2 140. Pues entonces aquí tenemos el cálculo de la integral de línea de la función f sobre la curva pues definida por 3t cuadrado partido por 2 y 2t cuadrado, que tendría un valor de 140.